es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. En esa época con el Señor y no le hubieran hecho ciertos planteamientos, quizás esas lecciones no las tuviéramos, esas enseñanzas no las hubiéramos podido tener escritas, pero fue a raíz de la persecución que el Señor sufría con esta gente que Él atiende las preguntas y da respuestas interesantísimas que afectan hasta nuestros tiempos, porque el tema de hoy es un tema bien interesante, no solo a nivel de Guatemala, sino que a nivel mundial, porque este es un problema muy peculiar y que se da constantemente en las parejas. Entonces vamos a entrar ya de lleno al estudio. Dice, el primer versículo de este capítulo, del capítulo 10, nos dice que Jesús se levantó y salió de ahí. Recordemos que él estaba en Capernaum. Se recuerdan que había llegado y había estado en la casa de Pedro, ¿eh? Entonces dice que salió de ahí para dirigirse hacia las costas de Judea. Yo le pongo un poquito de énfasis a los lugares para que veamos lo que el Señor está haciendo y los lugares que está visitando y la actividad tan intensa que él tenía y que nunca se negó a viajar, y no era en carro, no era en algún vehículo con ciertas comodidades. Él a pie se transportaba y cuando tenía que atravesar el mar de Galilea, algo así, pues se iba en una barquita. Pero normalmente él estaba recorriendo a pie esas zonas que son un poco desérticas y él así desarrolló su ministerio. Entonces él va a ir a las costas de Judea por la zona más alejada del Jordán, y ya vamos a ver. En Marcos 9:30 se nos dijo que salieron e iban pasando por Galilea y él no quería que nadie lo supiese. ¿Se recuerdan que vimos que él estaba tratando de pasar desapercibido? Y explicamos por qué razón él no quería que la gente se enterara de eso. Pero en esta vez era su última salida de aquella región de Galilea y no quería que trascendiese públicamente, porque ya el tiempo que le quedaba a él para ir a Jerusalén y ser crucificado era poco, y él estaba muy interesado en darles enseñanzas a los discípulos, porque sabía que pronto él se iría y quería dejar bien discipulados a los apóstoles. Entonces ahora llegaba a la costa de Judea, por zonas lejanas al Jordán, o sea, por el lado oriental. Por ahí fue que él hizo su ingreso. Entonces era la región llamada Decápolis, por las 10 ciudades que ahí se encontraban, por eso se llamaba Decápolis, porque habían 10 ciudades ahí en esa región. Las personas venían a él y él les enseñaba. Aquí tenemos una enseñanza también interesante, que un buen líder siempre se va a preocupar de enseñar a sus seguidores, y en este caso enseñar la palabra, ¿verdad? Y el ejemplo lo tenemos con el Señor, que nunca escatimó esfuerzos y sacrificó a veces su cansancio, su descanso, tiempo de comida por estar enseñando, y finalmente él transmitió y pasó enseñanzas importantísimas, ¿verdad? Estaba en aquel momento realizando su ascensión final en dirección a Jerusalén. O sea, él ya se estaba preparando para ir a Jerusalén para que fuera juzgado y crucificado. Entonces, ya de aquí en adelante lo que vamos a ver son los últimos días del Señor, y él ha suspendido en este momento casi todos los milagros y sanidades que estaba haciendo, porque quería que los discípulos quedaran bien entrenados por la tarea que les iba a corresponder a ellos realizar al irse él. Sus enemigos, que eran fariseos, escribas, toda esta gente, saduceos,
a quienes dice hemos calificado como los sabuesos del odio, así dice un escritor, ellos nuevamente estaban tras las huellas del Señor, o sea, nunca lo perdieron de vista, siempre se interesaron en saber por dónde andaba y entonces nombraban alguna comitiva para irlo a cuestionar, irle a hacer ciertas preguntas capciosas, porque ellos querían hacerlo caer en algún error, que cuando él dijera algo que fuera contradictorio a lo que establecía la ley, para poder tener argumentos y acusarlo. Entonces él se dirigía a la región conocida como Perea. Miren todos los lugares que estamos mencionando aquí. Jesús ministró ahí por un periodo corto de tiempo antes de ir a Jerusalén y pasar en Jerusalén la semana de su pasión. Entonces veamos por dónde era que él estaba caminando. Él había estado en esta región de Galilea y había subido en la parte norte de Galilea a Capernaum. Y dice que de Capernaum se vino a la región de Judea. Luego de la región de Judea, atravesando el río Jordán, llegó a Decápolis. Y de Decápolis se vino a Perea, que no sabemos a qué lugar de Perea o si estuvo recorriendo toda esta ciudad de Perea, pero llegó ahí y aquí se preparaba para venir aquí a Jerusalén. Entonces, antes de llegar a Jerusalén, él probablemente, y así lo dice la Biblia, iba a estar aquí en Betania. Se recuerdan que ahí estaba la casa de Marta, María y Lázaro. Y Juan nos cuenta que después de que el Señor ha salido del aposento alto y han tenido la última cena, la última Pascua, él estuvo, bueno, antes de eso, él había estado aquí en Betania, ¿verdad? Y entonces de aquí de Betania se iba a trasladar a Jerusalén para ser crucificado. Entonces él tenía una actividad intensa, porque aquí en el mapa se mira como fácil de trasladarse, pero habían cientos de kilómetros, ¿verdad? Y él lo recorría a pie, y entonces aquí se ha llevado un buen tiempo a hacer todo este recorrido. Bueno, sigamos. Entonces veamos el versículo número 1 que nos dice del capítulo número 10. Y dice de la siguiente manera: levantándose de allí, vino a la región de Judea. O sea, dijimos que ese allí era Capernaum. Vino a Judea y al otro lado del Jordán, o sea, para pasar a Decápolis. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Otra vez el pueblo que andaba detrás de él también se juntaron con él. ¿Y qué hizo él? Aquí no dice que haya hecho ya sanidades y milagros, sino que lo que hizo fue enseñarles. Dice, y de nuevo les enseñaba como solía hacer. Un gran maestro, un gran expositor de la palabra. Qué privilegio para esa gente que el mismo Hijo de Dios les haya dado enseñanzas importantísimas. Haber oído de sus labios su voz, dando tantas enseñanzas con esa sabiduría y esa gracia con que él lo hacía, fue un privilegio enorme, no solo para los apóstoles, sino para toda la gente, ese pueblo que andaba detrás de él, ¿va? Eso fue algo impresionante, ha sido algo maravilloso haberlo oído a él comentar y explicar y enseñar todos los aspectos de la vida que él estaba tratando de enseñarles a la gente. Entonces el tema de hoy tiene que ver en esta primera parte con el divorcio. Es un tema sumamente delicado, delicadísimo. Y yo sé que por lo delicado que es, en muchas congregaciones los pastores eluden este tema porque es muy complejo el asunto del divorcio. Y para no caer en problemas, a veces los pastores se eluden el tema y le dan, a veces lo enseñan así muy superficialmente para no meterse en problemas, porque requiere analizar las palabras que el Señor dijo, no solamente durante su ministerio, sino que lo que Dios había dicho a través de Moisés en la ley. Y hoy vamos a estudiar también algunos aspectos de la ley en relación a este tema, y van a ver que hay cosas importantísimas que
los fariseos y todos estos grupos de saduceos nunca lo entendieron y tergiversaron las palabras de Dios dadas por medio de Moisés y tergiversaban lo que el Señor también les estaba enseñando, tergiversaban lo que Pablo enseñaba también en relación al tema, pero vamos a entrar un poquito a profundidad y analizar y van a ver lo impresionante, lo maravilloso que es, a pesar de lo complicado. Hay unas enseñanzas bien importantes. Entonces, versículo 2 dice, y se acercaron los fariseos. Aquí aparecen, aquí hacen su aparición en este momento nuevamente los fariseos para preguntarle. Y le preguntaron no con una buena intención, sino que dice para tentarle. O sea, ellos querían ver si el Señor caía en algún error de interpretación de la ley mosaica. Pero yo digo, ¿cómo podían ellos que no entendían lo que el Señor había dicho por medio de Moisés, tratar de hacer caer al Señor cuando el Señor, inmensamente sabio, ¿verdad? Jamás lo iban a poder agarrar en algún problema. Sin embargo, esa pregunta que ellos hacen nos sirve a nosotros para ver aspectos de este tema. Y la pregunta era si era lícito al marido repudiar a su mujer. Tal como lo plantea Marcos aquí, si esa fue la pregunta que ellos hicieron, es una pregunta incompleta, porque están tratando de que el Señor se pronuncie en relación a una pregunta que muy poco tiene que ver con lo que Moisés había escrito. No mencionan todo lo que debía de haberse preguntado al Señor. Sin embargo, Mateo es un poquito más explícito y Mateo nos dice que la pregunta fue, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Y le subrayo aquí, mire, y le pongo en amarillo la razón. Ellos preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La pregunta es interesantísima. Y el Señor obviamente conocía, él sabía lo que se había establecido en la ley mosaica. Esto lo vemos en Mateo 19:3. Bueno, ante esa pregunta, tenemos que entender que los fariseos no le hicieron esta pregunta porque buscaban una respuesta, sino para hacerle caer en una trampa. Esa fue la intención de ellos. Ellos tenían su propio punto de vista y vamos a ver qué era lo que pensaban el grupo de los sacerdotes y los rabinos, más que todos los rabinos, porque recordemos que habíamos visto que habían tradiciones rabínicas en donde ellos habían sacado sus propias interpretaciones y conclusiones con respecto a la ley, y entonces pusieron como leyes de Dios, leyes de hombres, como mandamientos de Dios, mandamientos de hombres. Entonces, habían retorcido la palabra y habían desarrollado cierta cultura y cierta enseñanza dentro del pueblo de Israel, que eso era lo que ellos juzgaban de acuerdo a sus puntos de vista. Entonces, ellos tenían su propio punto de vista sobre el matrimonio y el divorcio. Así que le plantearon la siguiente pregunta capciosa. ¿Le está permitido a un marido separarse de su mujer? Pero como dice Mateo, ¿por cualquier causa? Y él va a responder a eso y vamos a ver cómo responde. Era una pregunta inteligente, a la vez que un asunto verdaderamente candente en aquellos tiempos. ¿Por qué era candente en ese momento que le preguntan a él? Porque el rey Herodes se había separado de su mujer y se había casado con la mujer de su hermano, Felipe. Mire el grado de inmoralidad que existía a nivel de, digamos, de la cúpula del poder político que se estaba llevando a cabo en Jerusalén. O sea, el rey Herodes dando un pésimo ejemplo al pueblo y habiendo dejado a su mujer, se separó de ella para casarse con la mujer de su hermano Felipe.
yo no sé qué pasó entre los hermanos, entre Herodes y Felipe, porque obviamente Felipe no haber estado muy contento que su hermano le quitara a su mujer. Pero veamos también el grado de inmoralidad de la mujer de Felipe. ¿Cómo deja a su marido, a su esposo, para irse con el cuñado, con el hermano? O sea, se estaban viviendo tiempos de inmoralidad terribles. Y entonces la pregunta que están haciendo los fariseos iba a tener que ver también, o iba a tener repercusiones políticas, porque ese era lo que se estaba viviendo en ese momento allí en Jerusalén. Y a raíz de eso, Juan el Bautista había sido degollado por haber criticado aquella situación familiar. O sea, Juan el Bautista fue muy recio, él fue muy estricto, fue muy claro y no se anduvo con tapujos. Le señaló a Herodes su pecado y se lo decía públicamente delante de la gente. Decía, no está bien lo que has hecho, quitarle la mujer a tu hermano. No te es lícito tener la mujer de tu hermano. O sea, Juan el Bautista lo habló clarísimo. Y eso le costó a Juan el Bautista la muerte, ¿verdad? Pero él le habló claramente. Así que si Jesús respondía que no era, que no era lícito alguien dejar a su mujer, a esa pregunta que le estaban haciendo, no solamente iba a estar haciendo o dando una opinión contradictoria a lo que Moisés decía, sino que también se colocaba en conflicto con Herodes. Sin embargo, vamos a ver también la actitud y lo que el Señor responde al respecto, ¿verdad? Entonces dice que la muerte de Jesús no iba a estar determinada por este problema, por opinar sobre esa pregunta que le estaban haciendo los fariseos. Y eso es importante que lo veamos. Por otra parte, si él respondía que sí, era lícito, a la pregunta, ellos podrían haberle acusado de ser ambiguo en su enseñanza, pero obviamente la sabiduría del Señor nunca iba a caer él en ninguna de las dos situaciones. Así que observemos el método que él utilizó, o sea, el Señor sigue utilizando el mismo método que había venido usando y que había sido siempre el mismo, y además era un método bueno y efectivo. Entonces, él responde con una pregunta también. Y van a ver lo interesante que se desprende de esta pregunta que el Señor les hace. Entonces veamos que el tema del divorcio era controversial en los días de Jesús, porque ya hablamos lo de Herodes. Y se mantenían dos corrientes de pensamiento centradas alrededor de sus dos famosos autores, o sea, dos rabinos. Habían dos corrientes en relación al divorcio. La primera corriente era del rabino Hillel. Hillel tenía un punto de vista indulgente y popular en relación al divorcio. O sea, para él era lo mismo si se divorciaban o no se divorciaban. Él no entraba en tanto detalle si se querían divorciar, que se divorciaran, y no importaba las razones y no importaba lo que Dios hubiera dicho. Esa era la primera corriente, y que era una corriente muy popular en ese tiempo, imagínense. La segunda corriente estaba dada por el rabino Shammai. Este tenía un punto de vista más estricto y poco popular. O sea, mientras este era muy popular, este Shammai era poco popular, porque este rabino Shammai se iba más al punto de vista legal, y entonces él no toleraba ninguna otra interpretación, y también cayó en el error de no profundizar en lo que se había establecido. Entonces el debate entre los rabinos intentaba contestar la pregunta, ¿qué es indecente? Porque se hablaba de que el divorcio era indecente. Entonces la pregunta que se hacían es, ¿qué es indecente? El rabino Shammai, el más estricto, entendía que indecencia significaba inmoralidad sexual. Eso es lo que él entendía. Y dijo que era la única razón válida para el divorcio. O sea, la inmoralidad. Él decía que solo por esa razón procedía el divorcio, por la inmoralidad. Pero el rabino Hillel
entendió que indecencia significaba cualquier clase de discreción, o sea, que quedaba a discreción de las personas, hasta llegar al punto que el quemar el desayuno fuera un argumento válido para el divorcio. Mire cómo interpretaban la ley el grupo del rabino Hillel, que eran los más populares. Pero fíjense, hermanos, que para entender esto del divorcio, nosotros tenemos que ubicarnos en el contexto histórico y cultural de la nación de Israel. Porque si no entendemos, si no sabemos cuál era ese contexto histórico y cultural, entonces nos quedamos como hasta el día de hoy, que también a nosotros nos cuesta entender este tema del divorcio. Pero vamos a ver lo que hay detrás de todo esto, que es impresionante. Y uno entonces con ese conocimiento, uno ya se ubica un poco mejor en relación al tema del divorcio. Entonces el versículo 3 dice, él, o sea Jesús, respondiendo, les dijo, y mire la pregunta que les hace, ¿qué os mandó Moisés? O sea, ellos esperaban aquí en el versículo 2 que le respondiera si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él le responde, ¿qué os mandó Moisés? Y aquí es donde viene lo interesante de esto. Y lo vamos a ver. Los rabinos de aquellos días tenían un dicho. Si un hombre tiene una mala esposa, decían, es un deber religioso el divorciarse de ella. Mire qué dicho, de los rabinos. Si los rabinos tenían ese dicho, imagínese el pueblo, ¿qué no pensaría? Pero Jesús fue en contra de esta manera de pensar. Y por eso le dice, ¿qué os mandó Moisés? Entonces ellos respondieron, o sea, ellos van a dar la respuesta que querían que el Señor se las diera. El Señor los lleva por un camino de que ellos mismos tienen que dar la respuesta. Ellos dijeron, pero vea de qué manera respondieron. Ellos estaban manejando las escrituras a su sabor y antojo. Entonces dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. No están diciendo lo que Moisés decía, pero ellos dicen, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Era lo que ellos querían con el versículo 2 que el Señor les dijera. Pero no es esa la realidad de lo que Moisés había dicho. Vamos a verlo. O sea, el Señor sabía que ellos responderían de esa manera, porque en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, versículos 1 y 2, la ley de Moisés lo establecía. Pero veamos y analicemos la ley. Por lo menos ese capítulo 24 y esos dos versículos, analicémoslos. Y aquí están. Decía Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, que es inmoralidad, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. La única razón que decía aquí Moisés que alguien podía darle carta de divorcio a la mujer era que el marido encontraba en la mujer alguna cosa indecente, o sea, inmoralidad. Si era así, entonces le debía de dar carta de divorcio. Pero esa no era la voluntad de Dios, ni tampoco era la voluntad de Moisés. Esta era la voluntad permisiva de Dios para el pueblo de Israel por una razón. Y la razón el mismo Señor la va a dar por la dureza del corazón del ser humano. Y vamos a analizar qué quiso decir ahí Dios con la dureza del corazón. Porque cuando nos detenemos y tratamos de ver cuál es el trasfondo de esas palabras, vamos a encontrar la respuesta correcta. Entonces dice Deuteronomio 24:2, y salida de su casa, o sea, la mujer que ha recibido carta de divorcio, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero ¿qué pasaba si el hombre le daba carta de divorcio por cualquier causa? No estaba
ajustándose a lo que decía Deuteronomio, porque aquí solo era por inmoralidad. No decía porque mala comida, porque ya no le gustaba la mujer, porque se había enamorado de otra mujer. No dice nada de eso. La única razón era si el hombre podía comprobar que la mujer le había fallado. Y entonces la mujer, al salir de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Se le permitía a la mujer casarse con otro hombre. ¿Y qué pasaba? El versículo 3 dice, pero si la aborreciere este último, o sea, el versículo 2, ese hombre que se casaba con la mujer repudiada, si él la aborreciera y le escribiere carta de divorcio, una segunda carta, y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrero hombre que la tomó por mujer, o sea, ya fuera que muriera este nuevo marido, o también este le daba carta de divorcio, que tenía que ser ajustado a lo que dice el versículo número 1. Te dice el versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer. ¿Por qué? Porque la mujer había sido envilecida. ¿Por qué podía el primer marido del versículo 1 tratar de volver a su mujer? No era porque se hubiera cumplido este asunto de la indecencia. Simplemente eran otras razones. Y ahora, a conveniencia del marido, quería volver con su mujer. Entonces, dice el versículo 4, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Clarísimo, clarísimo lo que está. Esto era lo que decía Deuteronomio, esto era lo que decía Moisés. Ellos no mencionan nada de todo esto. ¿Por qué? Porque ya habían dos corrientes rabínicas donde ellos habían sacado sus propias leyes y ellos sabían cuándo sí debía darse carta de divorcio y cuándo no. Pero vamos a ver otros trasfondos importantes que se daban ahí en el pueblo de Israel. Ahora bien, en realidad no había sido esa la intención de Moisés, ni la de Dios, que un hombre y una mujer obtuviesen el divorcio por causa de un motivo insignificante. De hecho, y con el tiempo, los líderes religiosos, o sea, los rabinos, interpretaron aquella disposición de la ley de manera que si una esposa quemase la comida, ello constituía un motivo para el divorcio. Nada que ver. O sea, esta era la interpretación de los rabinos y entonces se ajustaban a sus deseos, a sus caprichos, a hacer lo que ellos quisieran, y la que salía sufriendo y mal parada ahí era la pobre mujer. Y esta no fue la intención de Dios. Esto ya lo vimos. Vamos a ver. Veamos qué nos dice el apóstol Pablo. O sea, trasladémonos del Antiguo al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 7, habla de lo siguiente. Debido a la corrupción moral de la cultura de los corintios, mire cómo la iglesia de Corinto tenía tantos problemas y estos influyeron dentro de la iglesia para contaminar la iglesia y llevar a cabo prácticas que no estaban respaldadas por la Biblia. Y no era eso lo que Pablo les había enseñado. Dice, así como a la práctica, mire, la práctica de la cultura corintios de tolerar la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, la poligamia y el concubinato. Mire, 1, 2, 3, 4 y 5 pecados terribles. Algunos tenían la noción de que en vista de todo el pecado sexual y la confusión marital, sería mucho mejor quedarse soltero y ser célibes, o sea, no volverse a casar. Ante la pregunta que surgía sobre si el apóstol había estado casado, se cree que el apóstol Pablo había estado casado,
Dice, estaba hablando de algo que constituía su propia experiencia. Y se opina que el apóstol Pablo se casó y que su esposa probablemente había fallecido. Por eso él recomienda que era mejor que la gente que quedaba en esa condición se quedaran igual que él, sin volverse a casar, porque habían tenido esa experiencia del matrimonio. Y ese es el consejo de Pablo. Pero sigamos viendo. En esto, mire, pónganle mucha atención. En Corinto, esta es parte del contexto, del contexto cultural e histórico de aquel tiempo. En Corinto estaba la Acrópolis, se la llamaba Acrocorinto. En la cima de un monte se encontraba el templo de Afrodita. Afrodita era la diosa del amor. Y entonces en ese templo, dice, de Afrodita, el sexo ahí era una religión. En el templo de Afrodita, ahí había por lo menos 1000 vírgenes vestales. Vestal era la diosa romana del hogar. Por eso se llaman vírgenes vestales, porque adoraban a la diosa romana del hogar. Y así califica Pablo a estas mujeres que eran 1000 vírgenes vestales, como se las llamaba. Y en aquel templo, un hombre podía obtener comida, bebida y sexo, porque esas vírgenes vestales no eran otra cosa que 1000 prostitutas. Y el sexo se llevaba a cabo en nombre de la religión. Este era el contexto cultural e histórico que se estaba dando en aquel momento en Corinto. De manera que cuando Pablo le está contestando a los corintios en el capítulo 7, les está contestando con el respaldo de lo que se estaba practicando ahí. Y miremos lo que va a seguir diciendo. Y todo esto era paganismo. Los griegos, hablando de los griegos, ellos tenían dos filosofías. La primera era el estoicismo que sostenía que los deseos básicos debían evitarse. Estos eran los estoicos, hablando del sexo, que los deseos básicos debían de evitarse, o sea, para ellos era pecado el sexo. Por supuesto que no aclaran que el sexo fuera del hogar, porque en el hogar no era de evitarse esto, y Pablo lo va a regular también. Pero estaban también el epicureísmo, los epicúreos, por medio del cual los deseos sexuales se debían satisfacer completamente. ¿Dónde? En el templo de Afrodita. Ellos estaban respaldando lo que estaba pasando en el templo de Afrodita con esas 1000 vírgenes vestales que eran prostitutas y que desarrollaban el sexo en nombre de la religión. Todo eso es lo que Pablo tiene como conocimiento de lo que está pasando en Corinto, en la iglesia, y entonces él va a regular eso. Pero veamos qué pasaba en el mundo romano también en ese tiempo. En el mundo romano, la esposa no era otra cosa que una simple propiedad, utilizada como mano de obra. Y un hombre generalmente tenía varias mujeres en el mundo romano. Una de ellas estaba a cargo de la cocina, otra se encargaba de la limpieza de la casa y una tercera se dedicaba a cuidar las ropas, o sea, lavar la ropa, plancharla, de esto. Entonces, ¿qué pasaba con los romanos? El sexo en el hogar romano era algo secundario, porque para llevar a cabo el sexo, el hombre iba al templo de Afrodita, y ahí es donde encontraba a las mujeres más atractivas. Entonces no le hacía falta tener sexo con sus 3 mujeres, porque cada vez que él tenía deseo de una relación sexual, subía al templo y entonces las mujeres eran como sus esclavas, que solo las tenía para hacer estas actividades en su casa. Entonces ahí se llevaban a cabo ceremonias de fertilidad. Así que de esa manera funcionaba el sistema del templo de Afrodita, no el templo de Salomón.
Pero eso es en el mundo romano. Ahora miremos qué pasaba con los beduinos. Eso uno puede ver en el día de hoy entre los beduinos, y vamos a aclarar quiénes son los beduinos. En Israel, que ellos tenían varias mujeres también. Para ellos este era un asunto práctico. Primero, una de las mujeres tenía a su cargo el cuidado de las ovejas. La segunda mujer acompañaba al esposo en sus andanzas de un lugar a otro, ya que los beduinos eran nómadas. Y la tercera mujer, dice, otra permanece en lo que es el centro de sus actividades, o sea, en el hogar, donde por lo general tienen algunos árboles frutales y donde estaba instalada la tienda que era su residencia. Estos eran algunos de estos beduinos que se dedicaban a la caza y a la crianza de ganado. Entonces podemos ver que este hombre necesitaba como mínimo 3 mujeres, los beduinos. Y todo eso es lo que Pablo va a tener como argumento para dar la instrucción. Aquí está lo que es beduino. Beduino es una persona que pertenece a un pueblo árabe nómada que habita en los desiertos de Arabia Saudita, en Palestina, en Siria, en Jordania, en Irak y también en Israel. Y están organizados en tribus dedicados al pastoreo o a la caza. Esos eran los beduinos. Todo eso era el contexto histórico y cultural que se estaba desarrollando en Israel. Y entonces las preguntas de los fariseos iban orientadas a justificar todas esas prácticas que ellos tenían, principalmente el rabino Hillel, que era muy condescendiente. Ahora, desde este estado de degradación, Pablo estaba elevando el matrimonio a su posición más alta y les decía a los corintios que no debían de vivir de esa manera. Cada marido debía tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Y ese es el hombre que elevó a la mujer de ese lugar de esclavitud en el mundo pagano, en el Imperio Romano, y la convirtió en la compañera del hombre, restaurándola a la posición que merecía. Mire qué importante cómo el Señor usa a Pablo para beneficiar a la mujer y honrarla y darle su lugar que le correspondía como esposa y dejar esas prácticas paganas que ellos estaban desarrollando en ese tiempo. Entonces dice que Dios los crió de esa manera en el principio. Él había criado a la mujer como la compañera del hombre, no como la esclava. Ella es la parte recíproca, igual en la correspondencia de uno a otro. Es la otra parte del hombre que responde a sus palabras y a sus acciones. Pablo estaba elevando el matrimonio a su posición más alta y les decía a los corintios que no debían de vivir de esa manera. Cada marido debía tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. Pero si el no creyente, dice Pablo en 1 Corintios 7:15, si el no creyente se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a vivir en paz nos llamó Dios. Está 1 Corintios 7:15. O sea, que si el no creyente abandona la relación matrimonial, ya estamos ante otra situación diferente. Entonces, el creyente queda en libertad. Como el no creyente se ha separado, el creyente queda en libertad. O sea, en este caso, la mujer, ¿en libertad de qué? De volverse a casar. Ahí lo está diciendo ahí clarísimo. O igual el hombre. Si en el caso era que la mujer era la no creyente y abandonaba el hogar, entonces el creyente, el hombre, también quedaba en libertad y podía casarse otra vez. Dice, ahora surge la pregunta de si el creyente puede casarse otra vez. Por supuesto, creemos que bajo ciertas circunstancias el apóstol Pablo habría dado permiso para ello. ¿Bien? Pero vamos a ver que hay regulación. Esto no queda así en plena libertad totalmente. Quizás en nuestro tiempo no se puede establecer una regla categórica de carácter general.
en un sentido u otro, porque cada caso es diferente. Dice, y cada caso en particular debería ser examinado cuidadosamente para ver los argumentos, para ver las situaciones y los problemas que se han dado entre el matrimonio, para que en base de un examen a la luz de la palabra, ver qué es lo que procede. Entonces, teniendo en cuenta todos los factores, tememos que esta situación podría ser objeto de abusos, incluso por parte de creyentes. Por ejemplo, si un marido o la mujer, su esposa, provoca intencionalmente, oigan, provoca intencionalmente una situación que obliga a la otra parte a retirarse de la convivencia matrimonial con el propósito de tener una base, entre comillas, espiritual o bíblica para poder divorciarse, eso es gravísimo. Y eso se ve mucho hoy en día, ¿verdad? Que ya sea la mujer o el marido, provocan una situación que obliga a la otra parte a retirarse de la convivencia para tener una base espiritual o bíblica para poder divorciarse y volverse a casar. Esa es una situación totalmente fuera de lo que está diciendo Pablo aquí. Y entonces Pablo, en este caso, si fuera este caso, dice lo siguiente: ¿qué sabes tú, mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? No perdamos de vista estas palabras de Pablo, porque vamos a ver de lo que lo vamos a relacionar con lo que el Señor ha dicho en el Antiguo Testamento. Entonces el Señor centró la controversia en lo que era fundamental, y es importante que tomemos nota de ello. El Señor convirtió una discusión sobre el divorcio en una discusión sobre el matrimonio. O sea, más importante el matrimonio que el divorcio. Entonces el Señor le da vuelta a la tortilla, porque los fariseos estaban preguntando sobre el divorcio, nunca preguntaron sobre el matrimonio. Entonces el Señor los lleva de una forma muy sutil a ver la parte del matrimonio, que es lo que a él le interesaba enseñarle a los apóstoles por la situación que se avecinaba para ellos. Te dice el versículo 5, respondiendo Jesús, les dijo, aquí está, mira, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. ¿La dureza del corazón de quién? ¿De los fariseos? ¿Del hombre? ¿De la mujer? Entonces hay que ver qué es lo que le está tratando de decir esto: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Y veamos que el Señor no se interesó mucho en la parte del divorcio, sino que se interesó, todo su interés lo fincó en el matrimonio, no en el divorcio. Entonces veamos qué quiere decir esto. Cuando dice por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, la ley de Moisés de permitir el divorcio fue una concesión hacia la dureza de vuestro corazón. Nunca fue ordenado por Dios, no fue ordenado, pero sí permitido debido a la dureza de la parte ofensora. Nos vamos a uno de los casos, la parte ofensora. ¿A qué se refiere dureza de corazón de la parte ofensora? En la crueldad de su infidelidad hacia su cónyuge. Esa es la dureza del corazón de la parte ofensora. Pero también era permitido debido a la dureza de la parte ofendida. O sea, aquí está la parte ofensora y aquí la parte ofendida. La ofensora es por la crueldad de la infidelidad. De la ofendida, al no ser capaz de perdonar y restaurar la relación dañada. Mire lo que el Señor está diciendo en eso de la dureza del corazón. O sea, ¿hacia dónde está yendo el Señor? Hacer conciencia, tanto en el hombre como en la mujer, que esa permisión divina es por la dureza tanto del hombre y la mujer. Del hombre, pensando que es el hombre el infiel, por la crueldad de su infidelidad, que podría ser la mujer. Y podría ser que la parte ofendida, en lugar de ser la mujer, sea el hombre. Y dice, al no ser capaz de perdonar y restaurar la relación dañada. Recordemos que
dentro de los mandamientos del Señor, no estoy hablando de los mandamientos de la ley, del decálogo. Dentro de los mandamientos del Señor hay un mandamiento importante y se llama el perdón. Y del perdón, el Señor dice muchas cosas en los evangelios, que cualquiera que no sea capaz de perdonar a su hermano, dice, el Señor tampoco le perdonará sus pecados. Y así podemos mencionar muchas otras cosas más. Por supuesto que pueden darse situaciones en donde una de las partes, digamos, afectadas, trata de restaurar la relación y la otra parte no quiere ceder y se mantiene en su postura. Entonces, Pablo dice que en lo que dependa de vosotros, de cada uno, estemos en paz con todos. Pero si la otra parte no quiere estar en paz, tampoco nos obliga a estar como esclavos de esa persona que no quiere entrar en razón del perdón. Entonces, aquí el Señor está hablando cosas bien interesantes, bien importantes, y estamos aquí centrados más que todo en la parte del matrimonio. La ley de Deuteronomio que vimos 24:1 fue dada en realidad, como una protección hacia la esposa divorciada. Moisés permitió el divorcio dando un certificado de divorcio hacia la esposa. Su función primordial era el proveer un grado de protección para la mujer que había sido repudiada por su esposo. A uno le preguntan como pastor en algunos casos si uno está de acuerdo en que una mujer se retire del matrimonio. Y la mayor parte de los pastores, sin mayor análisis y sin usar la sabiduría de Dios, le imponen a la mujer restricciones que ponen en riesgo la vida de la mujer. Porque hoy vemos tantos casos de maridos que abusan de las mujeres, golpeándolas, incluso matándolas. Y cuando estas hermanas van con el pastor y le preguntan, el pastor dice, no, siga con su marido, siga hasta que la mate, ¿verdad? Nosotros tenemos, ustedes saben, aquí en Guatemala, el caso de aquella pareja de Roberto, no me recuerdo ahorita el apellido, Sicabiza. Sicabiza, sí, el caso de Sicabiza, hermano pastor. Sí, la patoja, la señora era de apellido Sicabiza, ¿va? Y el esposo era Roberto, ¿va? Y ese hombre no solo asesinó a su mujer, sino que hizo desaparecer el cuerpo de ella y hasta el día de hoy no se sabe qué hizo con el cuerpo. Si esa mujer hubiera sido aconsejada por un pastor y le ha dicho, mire, ante la situación que usted está viviendo, mejor sepárese de su marido. Pero si alguien le aconsejó que siguiera, ¿qué pasó con la pobre mujer? La asesinaron, el propio marido, delante de los hijos. Y parece ser que la trituró en algún molino o la incineró o la tiró al fondo del mar amarrada a alguna piedra o algo para que nunca hasta el día de hoy se haya encontrado su cadáver. ¿Es esa la voluntad de Dios para la mujer, para la esposa? ¿Será eso lo que Dios está diciendo aquí en la ley con respecto al divorcio? No. Y ahí es donde Pablo aclara y dice que el Señor nos ha llamado a paz, no a estar en esclavitud. Entonces está permitido el divorcio en ciertas situaciones, siempre y cuando no sea los casos que estamos mencionando aquí. O sea, la mujer tiene libertad para poderse separar del marido cuando existen condiciones en donde está arriesgando su vida, o el marido también. Lo que Jesús estaba diciendo le remontaba hacia el pasado, al ideal de Dios, en la creación, antes de que el pecado entrase en el mundo. Cuando el Señor diseñó este mundo, nunca creó el divorcio. Lo que Él creó fue el matrimonio. Nunca estuvo en su plan el divorcio. En aquel tiempo el divorcio no estaba incluido en su plan. Él tenía algo mejor para el ser humano. Podría decirse igualmente que el crimen no estaba en su programa, pero los criminales serían perdonados. El divorcio es un pecado.
Pero mire, aquí está una parte interesante también, que aunque es un pecado, los divorciados pueden ser perdonados. El divorcio no es un pecado imperdonable y se ha planteado como que fuera un pecado imperdonable. Los divorciados pueden ser perdonados. Se cree que bajo ciertas circunstancias y desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras, las personas divorciadas pueden volverse a casar bajo ciertas circunstancias que hay que analizarlas. No sabemos por qué motivo estamos dispuestos a perdonar a un criminal, pero con frecuencia no nos negamos a perdonar a un o a una divorciada. Y elevamos a la enésima potencia el pecado del divorcio, haciéndolo parecer como que fuera un pecado imperdonable, y condenamos a una o a las dos partes a una vida miserable, cuando la vida se puede rehacer siempre y cuando encaje en las condiciones que la Biblia está estableciendo. Entonces, casi actuamos como si estas personas hubieran cometido el pecado imperdonable. No es así. Pero así se plantea en muchas iglesias, como el pecado imperdonable. No puede el Señor, cuando el Señor fue a la cruz, ¿no murió también por los casos de divorcio? Por supuesto, aunque es un pecado, el Señor lo perdona también. Máxime, si se dan situaciones en donde se está arriesgando la vida, donde no es posible convivir con la pareja. Entonces, eso se puede perdonar. Personas que han sido salvas, es decir, convertidas a Cristo, después de obtener el divorcio, no tendrían que soportar ese estigma en mayor medida que cualquier otro pecador que haya sido salvado. Todos somos pecadores salvados por la gracia de Dios. Todos. En estos casos, sencillamente, se da la circunstancia de que el divorcio ha sido su pecado, pero es perdonable. Entonces el Señor dice en el versículo 6, pero al principio, y aquí es interesante, miren, ¿por qué el Señor está llevando a los fariseos y a nosotros hoy en día? Nos está llevando al principio de la creación. ¿Por qué razón? ¿Por qué no lo tomó él en el tiempo que él estaba viviendo? ¿Por qué lo lleva al principio de la creación? Porque él está respaldando lo que el Señor había establecido desde el principio. Y dice, al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Jesús ahora cambió la plática del divorcio por la plática del matrimonio. A él no le interesaba el divorcio, a él le interesaba el matrimonio. El problema no era que ellos no entendían la ley sobre el divorcio. El problema era que ellos no entendían lo que Dios dijo acerca del matrimonio. Y eran los rabinos, eran la autoridad religiosa en el tiempo del Señor. Entonces, ¿qué podían ellos aconsejar si no entendían la palabra de Dios? Y entonces por eso se daba esa situación que están viviendo principalmente en Corinto. Este énfasis en el matrimonio, en lugar del divorcio, es un acercamiento sabio para cualquiera que está interesado en mantener la unión del matrimonio. El divorcio no puede ser visto como una opción cuando las cosas se están poniendo difíciles. No debería ser una opción. El matrimonio es como un espejo, refleja lo que nosotros depositamos en este. Si alguien ya está divorciado en su mente como una opción conveniente, entonces el divorcio es a lo que más probablemente se llegará, porque ya es su forma de pensar, ya lo tiene meditado y considerado, ¿verdad? Entonces, cuando dice al principio de la creación, es llamativo que Jesús nos lleva hacia el principio para aprender acerca del matrimonio. Hoy en día, muchos quieren decir, vivimos en tiempos diferentes o necesitamos un entendimiento moderno. Pero aún así, Jesús sabía que las respuestas se remontaban hacia el principio de la creación. El verdadero propósito de Dios para el matrimonio no se cumple en el divorcio, sino solamente al ver el plan original de Dios para el matrimonio. Es la institución de Dios, no del hombre. Así que sus reglas son las que se aplican. Hermanos, son las 8 menos 2 minutos
y ya no nos va a dar tiempo para seguir con otros versículos y nos va a tocar en la próxima reunión el versículo 7. Cuando el Señor les dice también, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y vamos a analizar este versículo y van a ver interesantísimo también. Bueno, entonces nos vamos a quedar aquí. Yo creo que este tema sí despierta una serie de cuestionamientos, de preguntas y tal vez de inquietudes. Así es que yo les dejo el tiempo, ustedes encienden su micrófono y pueden hacer el comentario, la pregunta o lo que deseen.